a los protagonistas de la etapa 1982, que terminamos el 30 de marzo. Ustedes saben, nosotros tomamos la decisión desde la historia, desde las y los trabajadores. La visión, se puede hacer económica, se puede hacer política, se puede hacer divisiones diferentes, pero nosotros tratamos de separar las etapas desde la lógica de lo que nos pasaba como trabajadores. El 30 de marzo para nosotros terminó la resistencia al genocidio, terminó el gobierno de la dictadura militar. Va a pasar un tiempo más para que haya elecciones en el marco de la Constitución, pero ese día terminó. Después, el 2 de abril, como lo vimos, fomentó la huida más rápida de los militares. Desde ese momento hasta 1991 es la próxima etapa que vimos. Acá hay una síntesis en este pizarrón de todo lo que yo puse acá el otro día. No está muy claro, pero estaba claro cuando lo íbamos escribiendo, que es la recuperación de las instituciones constitucionales. Nosotros, como verán, decimos la recuperación de las instituciones constitucionales en el marco, no como dicen algunos, de la democracia. La democracia es una palabra muy fuerte, muy importante. No es un sistema de gobierno, es una forma de vida. La forma de gobierno son constitucionales y ahí recuperamos y empezar. La democracia es ser capaz de vivir para las mayorías, respetando a las minorías, pero defendiendo el derecho de las mayorías. Desde esa recuperación de las instituciones constitucionales a 1991, que es la crisis nacional e internacional expresada por la caída del campo socialista, la derrota, ¿no? Veíamos, allá está toda esa historia que fuimos marcando desde el principio del siglo XX, que estamos escribiendo, y a todos los que son lanucenses, lo que quieran poner ahí para... Adelante, acá hay lugar, compañeros. Los que quieran poner algún acontecimiento de los trabajadores de Lanús es fundamental, porque estamos construyendo la historia de Lanús en este tiempo, aquella línea de tiempo. Nosotros al principio del movimiento obrero dijimos que era autoconciencia de clase, proyecto de nueva sociedad, el socialismo de 1848 y primer intento de gobernar la Argentina. Fuimos capaces de imaginar un adónde, y desde 1848 en adelante discutimos el cómo. Algunos decían que era por insurrección, otros por los fierros, otros elecciones, ¿no? Había distintas maneras, pero todos sabíamos que íbamos a un lugar, a un post-capitalismo, íbamos a superar el capitalismo. Y esa crisis, en el 89 se produce un acontecimiento muy simbólico, la caída del muro de Berlín, que es la caída de 141 años de saber a dónde íbamos, discutiendo el cómo. A partir de ese día empezamos a estar en crisis, no sabemos ni a dónde vamos ni cómo. Es una discusión mucho más profunda que todavía está en nuestras entrañas. Y encima, tras cartón, además que como clase, yo como peronista, había compañeros que nos decían en ese momento que estaban en crisis, porque eran marxistas. Nosotros como clase se nos caía el mundo, pero a nosotros tras cartón peronista apareció un tipo con patillas diciéndonos revolución productiva y salariazo, y terminó besando a Rojas y entregando y diciendo que todo lo estatal, que debería ser estatal, iban a privatizar. Entonces, otra que crisis internacional y crisis nacional, que seguirá para adelante. Pero entre el 82 y el 91 se produce una recuperación institucional muy importante, y se produce en el movimiento sindical una renovación muy importante. La reorganización sindical, que como vimos en toda esa etapa,
desde la ley Muchi en adelante, significó una apertura a nuevas variantes y a otras formas sindicales, porque ya no era la represión del 55, que descabezó al movimiento obrero, pero dejó a las comisiones internas, y esas comisiones hicieron la resistencia, sino que aprendimos en el genocidio que atacaron a las comisiones internas y no interviniendo a la mayoría de las conducciones, y empezaron a proyectar otro tipo de sindicalismo. Y ese debate de la organización se dio a nivel nacional y local. A nivel nacional, lamentablemente, y saludamos a Amalia, que no pudo venir porque se tuvo COVID. Amalia era de la Secretaría de Gremial de la lista naranja, que recuperó Sanidad, que lamentablemente en el día de ayer le dijo a José Luis que no podía venir. Me mandó un mensaje, me manda saludos, tenía ganas de estar, se había entusiasmado, estudió todo, consiguió todos los papeles, había traído todo lo que tiene. Igual le dije que lo puede llevar a la biblioteca, ¿no? Todos los papeles, pero era la que iba a mostrarnos que a nivel nacional también había una perspectiva importante en un gremio como de donde el secretario general fue uno de los referentes más importantes de la dictadura, del sometimiento a la dictadura, que es Hueso Campo. Todavía sigue, ¿no? Todavía sigue apañando a David, ¿no? Que es de Sanidad. Alicia. Y sí, es el gremio de Sanidad. Y en Lanús florecían cosas, y por eso es muy importante que estemos acá con los dos compañeros de Lanús y que vamos a sacarle jugo específicamente, porque estamos escribiendo el fin de este curso. Tiene que dar un fascículo sobre la historia de Lanús, un fascículo desde el principio del siglo XIX a la actualidad de la historia del sindicalismo, de los trabajadores de Lanús. Una aproximación. No es ni el mejor peor, pero no tenemos ni uno. Así que va a ser el resultado de este curso. Así que ustedes son los que están abriendo esa posibilidad. Para mí es un orgullo presentar a Hugo Amor, que él dice que nació en Quilmes. Sí, es verdad, nació en Quilmes, es de Quilmes, pero es lanucense de ley porque laburó acá en el vecinal, médico, cardiólogo, militante, constructor, y nos va a contar muchas cosas hizo, pero fundamentalmente toda la experiencia en la organización de los trabajadores profesionales de la salud en la construcción de la SICOP, ¿no? Y Graciela, sí, un aplauso. Además es presidente de UP de la provincia de Buenos Aires, pero eso es otra... Me tiene, lo meto, viste, por debajo. Y sí, es un placer presentar a Graciela Gutiérrez, que como los presente ustedes dos, cuando yo me presentaba, decía al principio de todo que primero uno es político, después es sindicalista. Primero uno fue peronista, en mi caso, peronista, y después fue sindicalista. Yo la conocía a Graciela militando y participando. Antes de ese 82 empezamos a armar todo ese tiempo la agrupación peronista Patria Grande, acá de Lanús, que encabezó Roberto Migueles. Está ahí, Roberto, ahí las compañeras Patria Grande. Graciela fue la que encabezó conjuntamente con los compañeros municipales, Miguel Pedré, la recuperación y la pelea institucional del sindicato municipal de Lanús. Y es muy importante porque en la construcción de lo que es el movimiento de trabajadores de Lanús. Así que, compañeras y compañeros, le vamos a dar la palabra primero a Hugo y después a Graciela para que comience. Eran 20 minutos cada uno.
pero como no vino María, tienen un tiempito más si quieren. Tampoco la papá, 25. Mira, ayer fue hasta la... Bueno, le aviso cuando vamos. En primer lugar, agradecer la invitación a este curso. Ya he tenido oportunidad en otra ocasión de haber estado, y también a los compañeros que están presentes y compañeras. Así puedo relatar una experiencia que yo creo que no es personal nada más, es una experiencia colectiva que tiene que ver, para poner en el contexto, de la formación de nuevos sindicatos, de sectores que no estaban acostumbrados a tener sindicatos y en un momento lo sintieron necesario. Creo que la primer puntada para formar un sindicato en los profesionales de la salud fue cuando empezaba la democracia, la aprobación, promulgación, discusión y movilización para que se aprobara la ley 10.471, que por primera vez daba derecho al conjunto de los profesionales universitarios de la salud, sin privilegiar a un sector al cual yo pertenezco, pero que estoy totalmente en contra que tenga un rol privilegiado de la salud, que eran a los médicos. O sea que lo hicimos contra las corporaciones médicas. Esa ley abrió por primera vez la posibilidad de que hubiera concursos de oposición con reglas lo más democráticas posibles, y fue en realidad una construcción que llevó mucho tiempo. Nosotros éramos al principio casi autoconvocados, nos juntábamos las distintas agrupaciones, asociaciones de profesionales de los distintos hospitales, sobre todo el conurbano. Le va a gustar a Héctor. Donde jugaron un papel muy importante las dos asociaciones de profesionales de Lanús, tanto la del Hospital Evita como la de Narciso López. Y bueno, fue un proceso de discusión muy importante. Yo he dado estas aclaraciones generales para después ubicar, porque yo personalmente pienso que en realidad nosotros somos un colectivo, es decir, que actuamos en determinadas circunstancias históricas que otros conformaron, que nos dieron la posibilidad de actuar, y en ese intercambio, sobre la base de la defensa de los intereses de los asalariados, nosotros encontramos la forma de ir construyendo organizaciones. Yo vine al hospital de Lanús después de que en la época de la dictadura me echaran del hospital Fiorito. Yo volví del exterior en el año 77 y bueno, yo conocí a un médico del Fiorito, una persona a quien apreciaba mucho, que era uno de los jefes de los distintos cirugía, y me hizo entrar ahí. Cuando me iban a nombrar, me echaron. O sea, cuando me iban a nombrar pago, me echaron. Antes me habían echado de un curso de especialidad de cardiología en el San Juan de Dios en La Plata, donde el jefe de servicio sale, venga, amor, dice, lo sacaron de la lista de la universidad. Porque claro, nosotros veníamos con todo el bagaje de la militancia universitaria y de la militancia barrial también, porque yo fui un militante barrial, y nuestros compromisos políticos y demás hacía que en esa época, yo siempre digo que hay un iceberg. El tema de los desaparecidos, que son los compañeros que más sufrieron. Nosotros tenemos, en la facultad nuestra tuvimos 9 de mi agrupación, pero 30, 40 desaparecidos. Pero después hay un sinfín de gente que sufrió persecuciones laborales, se tuvo que ir. Y bueno, y ahí nos arreglamos. Y bueno, después
Voy a decir que tuve oportunidad de ir a otro lugar que me ofreció el que era jefe de servicio de cardiología del Fiorito, que era Otero, el que fue presidente del Senado en la época de Alfonsín, radical, y obviamente le agradecí, pero no se lo acepté. Entonces, los compañeros, como el Narciso López era prácticamente una sucursal del Fiorito, donde venía un compañero, otro me trajo acá y ahí quedé. Y como dijo Víctor, que nos ubica en el periodo del 90, ahí, bueno, nosotros empezamos a formar las asociaciones profesionales, empezar a discutir qué tipo de organización queríamos. Lo primero que dejamos claro es que no teníamos que ver nada con las distintas expresiones de la corporación médica. Caja y previsión, colegio médico, que antes lo que nos pasaba es que nosotros peleábamos y después se sentaban a discutir ellos en la mesa. Nos ganaban las asambleas con la gente del interior, en FEMEVA. Nos fuimos, pero no nos fuimos así nomás, nos fuimos con una asamblea de 150 tipos en el patio del hospital, a mano alzada por unanimidad. Y ahí empezamos a construir este sindicato. Eso fue en el Narciso, pero fue en muchos hospitales, se decidió y ahí fue la primera. Bueno, había compañeros en lo que era la coordinadora interhospitalaria de Conurbano que querían quedarse en FEMEVA, que venían de mi agrupación universitaria, Soler, Chilio, Prada. Bueno, quedaron marginados porque la mayoría obviamente decidió tomar otro camino. Y creo que en la formación del sindicato, que nosotros la fuimos concretando, incidió primero, y no de manera indirecta nada más, la decisión que tomaron los gremios de los sindicatos que formaban la CTA, aunque nosotros no formábamos parte en ese momento, porque a mi entender fue una ruptura política muy clara, de que determinadas formas de organización sindical ya no nos servían para defender los intereses de los trabajadores y menos aún para defender la soberanía nacional, como fue la entrega que no se hubiera producido o hubiera sido mucho más difícil, no podemos decir, si los sindicatos que representaban a los sectores que fueron privatizados se hubieran opuesto en forma categórica. Creo que empezó a nacer otra forma de sindicalismo, a la cual la existencia de la CTA le dio un importante impulso. Y otro fenómeno que nos marcó a nosotros fue, por la proximidad sociológica que tenemos con el gremio docente, fue la Gran Marcha Blanca del 87. La Gran Marcha Blanca trajo un viento de soplo a todo el sindicalismo, porque fue una marcha organizada desde la base, después costó darle dirección política y varias cuestiones, y yo creo que eso también nos ayudó a que nosotros de alguna manera pensamos que había que construir el sindicato. Por supuesto, esta década finaliza con lo del 2001, ¿no? Sí, del 90. Del 80. Al 90. ¿Cómo era el hospital ahí? No, el hospital, nosotros lo que teníamos, estábamos llegando a ser un sindicato, todavía no lo teníamos. Lo que sí teníamos ya era un funcionamiento, sin tener personería, ya teníamos un funcionamiento como sindicato provincial, una dirección formada y se decidía todo en los congresos del gremio. Lo más importante, como es un gremio de tardía y sindicalización, un sector de los trabajadores que se sindicaliza tarde, eso trae desventajas y trae ventajas.
no teníamos una burocracia establecida, lo cual nos permitió establecer reglas muy democráticas en el funcionamiento de un sindicato que era pluralista, lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro gremio no podemos aprobar ninguna negociación sin mandato de Congreso. Cuando los funcionarios nos dicen, bueno, pero ustedes son los dirigentes, tienen que decir, no, flaco, tenés que esperar. Tenemos que primero hacer asambleas en los lugares de trabajo y después sobre esa base hacer un congreso y tomar decisiones. Acá en Lanús, yo creo que Lanús jugó un papel muy importante en el desarrollo de la interhospitalaria. Y yo me quiero referir a varios compañeros que jugaron un papel muy importante. En mi hospital, Rafael Gamarnik, si querés te cuento una anécdota. En el año 80 después del año 82, después de que ganó las elecciones Alfonsín, el grupo alfonsinista quería desplazarlo a Rafael. Y hicieron una reunión muy grande y un radical montó la pediatra y dice, Hugo Amor tiene que ser el presidente de la Asociación de Profesionales. Yo dije, no. Acá el que tiene que ser presidente es el compañero Rafael Gamarnik, que tiene tantos años de trayectoria, y nosotros, por supuesto, lo vamos a acompañar. Si bien pertenecía a mi misma agrupación política, me parece que es una manera de demostrar lo que uno piensa, que lo más importante es la organización, que no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena, porque eso lo que llevaba implícito era la propia destrucción de la Asociación de Profesionales y su orientación gremial. ¿Eran asociación de profesionales? Sí, gremial. Éramos asociación de profesionales, pero ya funcionábamos como sindicato. Después acá en Lanús nosotros nos reuníamos periódicamente con los compañeros de Levita, en menor medida con los del Hospital Melo, en menor medida nunca pudimos llegar a conformar una asociación más estable. Ahora sí están organizados, están en la SICOP, pero en esos momentos nos resultaba difícil. De más está decir que nosotros durante este periodo desarrollamos innumerables luchas. Bueno, la mayoría de las luchas fueron por motivos muy concretos, porque ¿qué nos pasa? Que después dicen, no, la SICOP se burocratizó. No, es un sindicato y va resolviendo problemitas por el camino. Nosotros, para poder dar vuelta a la torta, nos tenía que llegar el agua acá. Entonces explotaba todo, ¿viste? Cosa que otros compañeros, otros sindicatos no podían entender. No, claro, como no teníamos presencia ni en las paritarias, ni en otras cosas, nosotros explotábamos cuando teníamos un grado de consenso que nos permitía de alguna manera explotar. Tal es así que creo que lo más masivo que hicimos en esa época fue durante el gobierno de Cafiero. Pero no, ¿te acordás que dejaron de pagar los sueldos? Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, hicimos una movilización acá en Lanús. ¿Les cuento la anécdota toda? Sí, sí. Les cuento, porque bueno, en esa movilización hubo, qué sé yo creo que salió casi todo el hospital vecinal y salió también el Levita y vinieron del medio. Compañero Frasco, que era otro que fue uno de los fundadores de la SICOP, de Levita, gran compañero. ¿Quién habla? Habla vos, Hugo, que son los que vinieron más gente. ¿Quién son los que vinieron? Más gente. Había más gente en vecinal que en Levita. Entonces me dijo, no, hablamos. Habíamos llegado. Y creo que ese fue un momento, la verdad,
muy importante porque es la primera vez que nos llaman a negociar. Hubo un vuelco en el gobierno de Cafiero. Primero estaba Ferrara, no sé si se acuerdan. Cuando Ferrara lo renuncia, porque lo renuncia, o renuncia él porque no estaba de acuerdo con la dirección que le quería dar el gobierno a la política de salud. Nosotros hicimos acá en el hospital un acto para repudiar y para apoyar al compañero Ferrara, ¿no? ¿Pero por qué? Contale. Y bueno, porque ahí vino, bueno, por ahí muchos le tienen aprecio. Yo personalmente no, porque creo que es uno de aquellos que vi, primero porque se aprovechó y fue el que le sorruchó el piso, que fue Ginés González García. ¿Pero por qué lo echaron afuera? Porque quería hacer una política de salud dirigida a sostener la salud pública. En cambio, Ginés es el teórico máximo junto con Torres del mix público-privado, aunque parezca mentira. Y ustedes saben que acá se han firmado convenios, por ejemplo, en los créditos del BID, que prohíben la producción pública de medicamentos. Cosa que, entre otras cosas, por ejemplo, Ferrara no está de acuerdo. Yo creo que Ferrara pertenece a un sector del sanitarismo argentino. Él obviamente era un compañero peronista, pero que va más allá del peronismo, porque hay muchos que sostenemos que acá el tema es que la reestructuración del sistema de salud pública tiene que tener como eje a los hospitales y al sistema de atención primaria público, donde el acceso tiene que ser universal y gratuito. También esa es otra pelea de nuestro sindicato, y personalmente es mía. Yo cuando fui candidato acompañándolo a Víctor en las elecciones que él fue elegido diputado, terminé décimo. Y en la primera reunión que me llama Margarita tenían en el programa el seguro de salud. Yo le dije, mirá, si vos seguís sosteniendo esto en este programa, yo no puedo ser candidato, porque yo vine toda mi vida militando por otra cosa, por la defensa del sistema público, por un sistema de acceso universal, gratuito, financiado de rentas generales, y no puedo salir a la calle. Lo sacó, aunque la polémica seguía, ¿no? Sigue. Quizás si nosotros tomamos el ejemplo de la pandemia, podemos entender lo importante que es las políticas públicas del Estado, donde están dirigidos a todos. Ahora, bueno, hay que llevarlo al terreno de todas las patologías, ¿no? Y eso no se puede realizar desde el Estado nada más. Yo creo que hoy hay otra polémica metida que también estaba en esos tiempos. Si todo se puede hacer del Estado, ¿cuál es el papel que juegan las organizaciones civiles? Sindicatos, organizaciones sociales y demás. Está claro que el Estado es muy importante. Nosotros peleamos desde las organizaciones civiles para que el Estado sea el eje rector de salud. Pero ¿cuál va a ser el papel no solamente de las organizaciones, sino de los pacientes? ¿Qué opinión van a tener en ese sistema público de salud? Porque el otro leitmotiv de la existencia de nuestro sindicato, el primero es defender los intereses concretos de los trabajadores, sin lo cual ningún sindicato puede existir. Y ahí caben todos, ¿no? Caben los que opinan de una manera, los que opinan de otra. Eso es insoslayable. Por eso que me parece que es muy difícil hacer política desde un sindicato. Política, ¿no? Porque, bueno, ahí todos piensan, partidaria, política electoral o política de programa, si querés, ¿no? Sí, un sindicato tiene que tener o coincidir en algunos programas con los intereses de los que defiende. Y entre esos intereses está, para nosotros, el defensa irrestricto del sistema público de salud, su fortalecimiento y la pelea para que toda la gente tenga acceso universal a la salud.
Y eso sin pelea no se puede lograr. Porque así como nosotros logramos que nos pagaran los sueldos de nuevo, O sea, se ganó algo. así como logramos en algún momento, cuando nos quitaron más adelante, nos quisieron dividir el pago del aguinaldo, fue la rebelión estatal, e hicimos a los 2 días que nos pagaran todo el aguinaldo. Eso fue en el gobierno de Scioli. Bueno, pero lo estoy comentando porque va al hecho de que yo creo que sin la pelea organizada de los trabajadores y sin democracia sindical, porque parte de la derrota de la que hablaba Víctor tiene que ver con esto. A ver, yo defiendo el socialismo en Cuba y a Cuba, pero sus sindicatos no es que no los defienda, pero no juegan un papel independiente. Y esa fue una de las causas principales de la derrota de los sistemas que quisieron construir el socialismo. Y hoy la pelea, pónganle el nombre que le quieran, pero una sociedad sin explotadores ni explotados, no se puede construir desde un solo partido, desde una hegemonía, sino con una sociedad civil que tenga el consenso de hacerla, que construya ese consenso y que construya también el cómo, o sea, la manera de cómo llegar. Como dijo Víctor, esto es un tema en debate. Es un tema en debate y donde nadie puede decir que tiene la razón porque todavía no se ha hecho. Pero creo que es el gran desafío que tenemos los trabajadores. Creo que la riqueza de las distintas opiniones, de las distintas experiencias, y creer que la de uno no es la central y que la de uno es de una experiencia colectiva. Nosotros existimos como sindicatos, incluso como personas, ¿no? Porque tuvimos construcciones, primero nos paramos desde el punto de vista de los intereses de defensa de los trabajadores, que eso es lo primero. Pero la CGT de los argentinos, por lo menos yo hablo de mi época, ¿no? La CGT de los argentinos, el cordobazo, las peleas del 75, la resistencia a la dictadura, la huelga del 82, la creación de la CTA, y también obviamente la aparición de nuevas tendencias en el sindicalismo argentino que no se pueden encasillar en una sola identidad política. Yo creo que ahora tenemos una diversidad que enriquece y que hay que aprovechar. Y nos obliga a hacer política y no religión, y no pelearnos por nuestras religiones, sino poner por delante los intereses y la política, y respetarnos de dónde venimos y construir a dónde vamos. Nosotros sí queríamos con toda la fuerza recuperar nuestra institución, vieja, entregada, amarilla, con delegados normalizadores que eran los mismos secretarios generales que respondían a los militares, pero no, lo que queríamos era recuperarla. Y bueno, eso nace un poco porque la municipalidad, como todo estatal, se llena de militantes políticos. En aquella época no eran así nombrados tanto como militantes, pero sí activistas o compañeros que estábamos trabajando políticamente. Y bueno, una de esas que entró a trabajar a la municipalidad, que tuvo la suerte, fui yo. Porque Manolo le había ofrecido a Roberto 50 cargos, de los cuales solo yo entré bien patada, porque si no, no hubiéramos, no cumplió nunca esa promesa de campaña, digamos. Pero cuento de chiquitito, una noche me entero que, no, mejor dicho, a la mañana me lo encuentro a Manolo en un acto y me dice, ¿ya estás trabajando, piba? No, Manolo, no
estoy trabajando, si usted no me firma papel, bueno, ya te va a llegar. Me entero que a la noche un dirigente muy grosso que había en Lanús en esa época, Lanús Purita, que era, digamos, los dos popes, en el oeste Manolo, en el este Purita, va y le patotea a la oficina y le pide 3 o 4 cargos de funcionario, no sé, se pelea. Pero lo que fue famoso fue la bañada de puertas y todo eso. Y yo me entero, tenía 20 años, así que me fui a la municipalidad, entré derecho, y en ese momento, como supongo que ahora, bueno, ahora con este no, pero nos conocíamos los militantes con los funcionarios, porque estábamos siempre haciendo las mismas cosas. No había una división, por más que nosotros éramos Juventud Peronista, todavía no se había hecho esa división de, para decir de una forma, ortodoxos y qué sé yo, combativos, no sé cómo llamarlo. Y entro y me manda al despacho de Manolo como si fuera, no sé, hoy no lo haría, pero en aquel momento. Y le digo, ¿usted hay que patearle la puerta para entrar a trabajar? No, nena, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, le facturé lo de Purita y así fue que entré a trabajar a la municipalidad. Para dolor de cabeza de él, de su funcionario, gracias a Dios, y de todo lo que tuvimos que hacer. Bueno, fue una etapa en que había muchos, pero de distintos lugares, de distintas procedencias. Yo venía de la política, absolutamente barrial, había compañeros que venían de los sindicatos, compañeros que venían más bien del ala de los grupos que sostenía el sindicato, y bueno, algunos eran de Avellaneda, otros donde podían entrar, algunos entraban. Y la verdad que nos aburríamos mucho en la municipalidad, no había actividad, no podíamos hacer nada, tampoco con los milicos, llevándose gente, podíamos hacer mucho en las calles, más de lo que hacíamos, ¿no? No nos íbamos a arriesgar a perder un compañero. Pero llega el 30 de marzo, bueno, quiero decir que nos juntábamos con los de Herminio, con los de Manolo, con los de ellos, nos juntábamos un rato a fumar al rayito de sol, ¿no? Y charlábamos de bueyes perdidos y de que siempre íbamos a volver. Pero el 30 de marzo, entre los que se llevan con Ubaldini se llevan a Pedernera, a la presa. Y la esposa viene al sindicato a hablar con Julio Casaret para ver qué podían hacer, y Julio Casaret le dice que no lo conoce. Entonces, como no lo conoce, no puede hacer nada por él. Y bueno, ahí nos hirvió la sangre, porque en ese momento era un compañero común y corriente, no es que era alguien con cargo, era un compañero con los que tomábamos mate. Y bueno, él sale también con mucha furia, mucha la vena, porque quien no conocía a Pedelé, que era el guitarrero de Lanús, el que cantaba serenata, el que todas las mujeres le pedían que le cantara para cuando se casaba, para los 15, era imposible no conocer a Pedelé. Políticamente lo conocimos después, que ganamos el premio, pero hasta ese momento hizo lo que era Miguel. Y no estoy para nada tratando de desvirtuarlo. Era un personaje en Lanús. Era un personaje. No había peña, actividad de día, de tarde, de noche, que Miguel no viniera con el bombo a comer, porque era pobre, ¿no? Como todo artista. Y bueno, y después nos deleitaba con su voz y su bomba. Y bueno, ahí fue que tan caliente como estaba, empezó a generar una calentura entre todos, ¿no? Como para decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo tenía mucha información de lo que estaba haciendo Víctor, porque él en ese momento venía por Patria, de cómo se hacía, porque nosotros no teníamos idea de cómo se hacía, más de tener amigos. Y bueno, así empezamos a hacernos conocer como grupo, a visitar las oficinas, a llevar la tapada. ¿Se acuerdan de la tapada? Que era una rifa que se hacía, la tapadita, que se, bueno, en aquel tiempo era grande,
era tapada. y bueno, claro, porque teníamos que pagar los volantes y pagar bueno, en aquel tiempo solo Eliseo Vázquez, compañero. El compañero Eliseo Vázquez era el único que tenía auto, entonces había que pagar la nafta también del compañero. Las cosas, humilde, pero se parecía, ni siquiera teníamos ni idea de lo que estábamos por hacer. Porque Julio Casares era el 2 de Jerónimo Iceta. Jerónimo Iceta era el Horvath de la provincia de Buenos Aires, más o menos. Solo que más viejos. Entonces, más mañosos y no tan jodidos. Me acuerdo cuando te dijo Montonero en la televisión. Yo me quería comer el televisor. Bueno, y la cosa fuimos ganando ese espacio en la oficina, tanto que ya los compañeros nos decían, no vengan con la tapada, vengan a buscar el resultado. Nosotros lo hacemos acá, vengan a buscar una resma, porque empezaron a creer en nosotros. Porque no teníamos, además éramos los compañeros de todos los días, yo trabajaba, y de ahí me corría a ver uno, a otro, todos trabajábamos. Éramos conocidos. Bueno, yo le digo la ley Casella porque yo mucho a la historia no le doy bolilla en esas cosas. Pero unas cosas que Casella resolvió, no sé, vos corregime. Casella, sí. El tema de las integraciones de listas para jorobar a los estatutos tan cerrados, viste que para participar en una elección tenés que tener tanta antigüedad, tantos años de afiliado, eso se sacó. Entonces se flexibilizó. Entonces nosotros teníamos compañeros muy representativos que no habían estado afiliados o que no tenían la antigüedad, porque había que juntar después para armar una lista. Y contra no solo Julio Casares, sino también contra Manolo por detrás. ¿No? Porque esa era la verdad, ellos entendían. Tanto que tuvimos que hacer una interna entre unos compañeros que nosotros pensábamos que 2 listas no ganábamos, entonces pretendimos hacer unidad. Y bueno, no hubo forma, bueno. Y creo que nosotros instauramos las PASO. Porque fuimos a unas elecciones internas a ver con quién querían los compañeros sentirse representados. ¿Cuál lista se tenía que levantar? Casares lo llama a Manolo y dice, me están votando por los pisos, no sé yo. Bueno, y lo prohíbe Manolo. Pero igual nosotros lo hacemos en los baños, en el kiosquito de la puerta, en el kiosquito que está adentro. La verdad que los compañeros y los jefes también, los funcionarios, todos se portaron bien en esa. Cantaron la orden de Manolo por un lado y cerraban los dos porque había esa voluntad, veía que la gente iba a votar. Bueno, ganamos nosotros por muy pocos votos y eso demostró que de separados no ganábamos porque la cantidad no daba ni para no sé cuánta parte del padrón. Y así fue que armamos la lista azul y estos compañeros que eran de la celeste habían quedado, los que levantaron la lista tenían la promesa de ir en su secretaría. Apenas se ganara, compartíamos el trabajo en el sindicato y así fue. Yo tengo el orgullo de decir que he participado en un gremio que rompió con todo eso, que recuperó todo esto que yo decía antes, lo que decías vos, de la defensa restricta de los trabajadores, la participación, un gremio abierto todo el día. Bueno, nosotros le pusimos todo ese vínculo, esa fuerza, ese impulso, y los compañeros respondieron también. Yo creo que tuvimos etapas gloriosas, jornadas de marchas increíbles, y bueno, también logramos 2 cosas muy importantes, muy sagradas, que ahora están bastardeadas, que son el estatuto para el trabajador municipal y el manual descriptivo de funciones. Descriptivo de funciones. Ahí se detalla la función del compañero, la categoría que tiene que tener. Claro, una cosa así. Nosotros no teníamos convenio. Nosotros teníamos en un libro, categoría por, o sea, función por función. Lógicamente
subimos las categorías, bueno, hubo un tiempo precioso, del que yo soy parte y no me arrepiento, porque fue mi trabajo que más alegrías, que más satisfacciones me dio y que, bueno, fue mi lugar en mi paso por la vida. Y del cual pude volver a la política así como si nada. Porque el mismo reconocimiento que tuve de la política al sindicalismo, lo tuve del sindicalismo para volver a la política. Creo que me porté bien, supongo. No sé. Pero, y algo que fueron, yo creo, adelantados los dos, tanto Roberto Migueles como Miguel Pedeles, que ahí no había problemas de machismo ni de freno hacia las mujeres para que trabajasen. Yo tuve tanta libertad en un lado como en el otro de trabajar, de hacer y hasta de tomar decisiones, a veces en situaciones donde no podía yo. Le vamos a preguntarle a Miguel qué hago. Entonces resolvía. Y eso nunca me fue cuestionado. Entonces eso daba una libertad de trabajo y en la cabeza para poder pensar o resolver o funcionar. Después, bueno, el segundo intento de PDL fue Liseta, y ahí se le cruza Lorenzo Miguel, se le cruza ya otros personajes, y yo creo que él ahí pierde esa actitud combativa que tenía y empieza a contemporizar para sobrevivir el gremio. No lo estoy cuestionando, hasta ahí no, para poder sobrevivir el gremio y seguir consiguiendo cosas. ¿Qué fue lo que pasó hasta Gritete? Yo no sé después qué le pasó, porque nosotros en el 2015 separamos, digamos, me dijo que era demasiado kirchnerista para seguir en él. Y yo le dije que no sé cómo se es demasiado. Yo soy peronista, tanto soy kirchnerista. Demasiado es agregarle no sé qué. Porque si uno está preparado para dar la vida por ser peronista, ¿demasiado qué? ¿Qué más tengo que dar? No se entiende, uno es un cuadro integral, uno está preparado como del nacimiento hasta la muerte para ser peronista. Si no, no se puede. Si no, no podríamos sobrevivir todo lo que pasa, si no, no estaríamos reciclando cada etapa de derrotas que parecieron imposibles y bueno, sin ir más lejos, la última, 2 palabritas, el 2019 nos levantó la vida. A uno de una manera, a otros de otra. Algunos sin conocer a Rodríguez Sá, otros, pero el año 2019 pegó de una manera como, porque no sé, ¿por qué no? Si lo hice siempre lo hice, ¿por qué no lo voy a hacer ahora? Y bueno, yo creo que tuve el honor de participar en un gremio que marcó una presencia en Lanús y que también con las como se dice, las fuerzas vivas, con las otras instituciones, con la sociedad, o sea, el sindicato en un momento estuvo muy bien. Y espero, bueno, que ahora los compañeros alguna vez resuelvan, como resolvimos nosotros, lo que queríamos hacer. Así es, decirnos, los tiempos son distintos, no sé, yo tengo la idea de un PJ, un sindicato, una federación, una iglesia, todo vertical. Bueno, pero así me crié. Bueno, no sé, te voy a contar una anécdota chiquita, perdón. Nosotros íbamos a Nusate a ver a Germán, a mí me gustaba. Entonces con cualquier excusa, no te pongas mal, con cualquier excusa íbamos, ¿no? Y con Víctor aprendíamos muchísimo de lo que... Hicimos una relación tan linda en ese momento, aunque él con Miguel ya se conocían, que cuando hubo que hacer elecciones, salimos de fiscales y de custodios, y nosotros nos tocó de Anusate, claro. Porque fueron antes que las nuestras. Incluso le robamos el nombre del local, porque nosotros le pusimos la Casa del Trabajador Municipal. Porque la nuestra era una casa. Entonces digo, mira, Víctor puso así, pongámosle, lo plagiamos.
Y bueno, yo voy con unos compañeros que hablan después con el tiempo. Durante el día hablan con Miguel. Al otro día me vienen a buscar y me dicen, ¿vos sabés dónde nos llevaste a nosotros? Sí, al Meléndez, les digo, ellos hacían de costería. ¿Vos sabés al que nos tuvimos que comer con Herminio? Eran los culatas de Herminio, que estaban trabajando. Pero yo no me di eso. Aparte había unas ganas de hacer que vamos, y dijeron todos, vamos. Y cuando resulta que ¡nos llevaste con De Genaro! ¿Qué va a ser? Esta es una anécdota de tantas que hay. Pero bueno, aquí estoy así. Hoy en política y colaborando con todos los que realmente necesiten de este aporte, porque es muy importante que se sepa la historia, porque si no, otra cosita. Los gremios generalmente tienen un momento de desgaste propio, natural, además porque cuando uno está afuera pretende mil cosas que cuando está adentro se da cuenta que no se pueden lograr tan rápido ni tan eficientemente, que hay un adversario enfrente, que es el patrón o el intendente o el funcionario, que también tiene un objetivo y tiene que responder a otras cosas, por más que sea de la misma línea política. Entonces, a veces el desgaste no hace que sea, aunque se visualice que sea una mala conducción. La mala conducción se da cuando los compañeros no son defendidos, cuando los compañeros no están protegidos, cuando pasan cosas como pasaron en la pandemia, por ejemplo, y yo sé que los municipales de Lanús no tuvieron ningún tipo de protección, ni siquiera un llamado telefónico para ver cómo estaba. Entonces eso ya tiene otro nombre. Pero bueno, esa no fue nuestra intención cuando empezamos, ni fue la escuela que tuvimos. Allá ellos. Gracias. Historias desde lo que fue la SICOB en Lanús, la construcción en el vecinal, un hospital muy particular. Graciela votó lo que fue la recuperación. Lanús tiene la particularidad hasta la década del 90. Nosotros intentamos esto. En esa época, yo no lo conté el otro día porque conté todo un montón de cosas nacionales, pero nosotros recuperamos la CGT en el 85. No, después de la marcha del 23 de mayo del 85 que hablamos, ¿no? Que respondimos para los que participaron la última vez, era esa marcha donde Ubaldini dice, y yo conté la anécdota, ¿no? Cómo surgió eso de mentir llorar es un sentimiento, mentir es un pecado, que fue la respuesta a la descalificación de Alfonsín y a la propuesta de economía de guerra, que vino después de firmar el stand-by con Estados Unidos, y fue la primera marcha que hicimos a Plaza de Mayo el 23 de mayo del 85. Después hicimos la del 9 de julio, en la 9 de julio, donde se firmaron los 26 puntos de la CGT. Y después de eso, Alfonsín resolvió entregarnos el local de la CGT de Azopar. A partir de ahí empezamos a funcionar, no en Brasil, sino en una conducción colegiada de 40 en Azopar, hasta la normalización que va a ser en el 87, donde yo tengo la suerte de estar en la conducción nueva de la CGT. A partir de que estoy en la conducción nueva, intentamos hacer la CGT Lanús. Porque la conducción de la CGT era CGT Avellaneda Lanús. Y tuvimos reuniones con varios gremios, con varias organizaciones. Hay en el sindicato, había sindicatos nacionales que, bueno, nos daban algún margen. Nunca hubo, es cierto que Lanús hasta 1944 fue
Avellaneda. Entonces la CGT era Avellaneda, era la CGT de Avellaneda, la histórica. Pero después que aparece el peronismo se empezó a llamar Avellaneda Lanús y mucho más después del 55. Pero eso trae cosas importantes y buenas y algunas dificultades. La identidad de la historia, el protagonismo de los trabajadores, tanto en política como en los comunitarios, es muy menor. Yo siempre vi la mano de quien quería manejar la torta en el reparto, que vayan a discutir Avellaneda, pero Lanús no tenía autonomía, ¿no? Aunque la mayoría de las empresas y de los sindicatos que estaban en la CGT eran mucho más representativos en Lanús que en Avellaneda. Entonces yo quiero que hagan un esfuerzo y nos cuenten cuál era la influencia de la construcción de todo ese tiempo de la pelea de los profesionales con el movimiento obrero de Lanús y lo que recuerdan los municipales con el movimiento obrero de Lanús, hasta en un periodo que va con lo de Cafiero y que termina con el triunfo de Menem, ¿no? En la primera etapa, antes de la traición después. Estoy hablando de cómo se jugaron esos años. ¿En qué año recuperaron ustedes? En el 85. 85 hasta el 90. Vos estabas en el Narciso en esa época, ¿hiciste? Bueno, en esa época, ¿qué veían del movimiento obrero de Lanús? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué había? ¿Qué no había? Etcétera. Las manejaba obviamente el secretario general, ¿no? Pero no había mucha intención. Los gremios eran como el nuestro, ya verticalistas, acostumbrados a Avellaneda, por más que puteaban todo el tiempo esa cosa de que no podían decidir, costaba. Nosotros tuvimos una intención desde Patria Grande de juntar, yo digo nosotros porque iba yo por los municipales, también que no supiera, iba Lolo por telefónicos, nos reuníamos en el sindicato papelero, estaban obviamente ellos, vendría de ATE algún compañero, no me acuerdo, mira vos. Voy a tener que hacer los deberes para la próxima. No. Pero sí sé que Además, nos sentaban. yo convocaba esa reunión. Claro. Ahora me lo trajiste a la cabeza. Sí, nos reuníamos en el sindicato papelera. Eso me acuerdo. Pero gremios institucionalmente eran pocos. Y actividades. No había. Que yo recuerde. Creo que recuerdo la que dijo él del hospital, que nos llamó la atención muchísimo de los médicos en la calle, porque te imaginas, no dejan de ser una élite los muchachos. Le pasó como a los maestros, perdonando, porque creyeron en Alfonsín, ¿viste? Hacían política en la clase, le hablaban a los pibes, hacían elecciones para que voten a Alfonsín y después tuvieron que marchar no sé cuántos años para que le pague lo que necesitaba. Bueno, así que después, gracias a esas cosas que pasan, se consideran trabajadores como todos, y eso es muy bueno. Muy bien. Bueno, nosotros la verdad no queríamos saber nada con el movimiento organizado, pero no por gorilismo. Nosotros venimos de una generación del 70, venimos de la generación del 70, Sí, señor. donde fue una generación que dio la pelea, primero de la resistencia, hasta que se pudo llegar a tener un gobierno constitucional. No se olviden que las elecciones del 73 la ganó Cámpora. No se olviden que en la plaza estaban Dorticós y Allende. Nosotros vivimos de otra manera las disputas que hubo dentro del peronismo. Nosotros decididamente estamos del lado
de los sectores combativos del peronismo. Es más, yo sigo pensando que no hay solo peronismo. Sí hay una cultura peronista en general, pero esa cultura está influenciada no solamente por la simbología local, sino por hechos internacionales. Por ejemplo, el triunfo de la Revolución Cubana produjo cambios significativos y dirigentes importantes del peronismo se plantaron. Además, yo creo que venimos también del programa de la FARC de Huerta Grande, léanlo. El programa de la FARC de Huerta Grande era un programa claramente de soberanía nacional, de independencia, y que después fue el que siguió la CGT de los argentinos. Por lo tanto, nosotros, hasta que no apareció la CTA, no queríamos saber nada con la CGT. Ni nuestros compañeros, ni nosotros que éramos los dirigentes, la verdad. No digo que tuviéramos razón, pero era la situación que se había generado. Cuando apareció la CTA, ya fue otra discusión. Y ahí discutimos dentro del gremio, con los compañeros que venían del trotskismo. Primero, si era un sindicato de todos los trabajadores profesionales. Nunca vamos a llegar a ser un sindicato con la regla que hay de todos los trabajadores, pero podemos aportar, y te digo porque después nosotros en un momento hicimos un acuerdo con ATE y teníamos un accionar común, hasta tuvimos reuniones y todo. ¿Por qué? Porque nos parecía a nosotros que podíamos, de alguna fue una discusión muy, también con ATE, con vos inclusive, creo que algunos compañeros hablaron, no, vénganse ATE, ¿qué querés? ¿Que nos llevemos 15 ATE? No sirve. A ver, entonces, por eso planteé, vos me decís que en ese momento no teníamos coincidencias, y creo que los maestros pasaron por la misma situación, pero porque la clase trabajadora había cambiado. Y hoy, ni te digo, que el primero que la ve es la CTA, con el tema de los desocupados, ¿no? Como parte integrante de la clase que no tiene trabajo. Por eso dije que éramos un sindicato de sindicalización tardía, que rompió con las instituciones, que nunca se pararon del lado de defensa de los asalariados. Y por eso se pudo, yo digo, en cierta manera somos hijos de Carrillo también, y Carrillo será hijo de Perón, pero el que nos toca directamente, vos con Carrillo podés enganchar un montón de gente que no enganchás con Perón en los hospitales, sobre todo del tema, sí, porque Carrillo marcó un cambio. Entonces creo que después sí, otro que nos sacudió fue la llegada de Ferrara, porque Ferrara venía de la misma discusión que nosotros y tenía el mismo planteo y el mismo matices que los que estábamos en el gremio, y que nos conocíamos ya desde la universidad porque él era profesor de higiene, de la materia que hablaba de salud pública, y nos hacía leer a Mao. Ferrara era terrible. Sí, no. A Mao era carrillista, pero decía, bueno, lean Mao. Así que veníamos de otra experiencia, veníamos de otros lugares también en política, y sí tuvimos nosotros en nuestra juventud temprana, no sé si se acuerdan de las juventudes políticas, bueno, ahí estábamos todos juntos, ¿verdad? Con la juventud peronista regional. ¿Qué querés que...? Muy bien, muy bien. Bueno, el tema de la guitarra y el bombo te lo voy a explicar en 2 minutos. En ese momento éramos 1.500 trabajadores, 1.200. 1.500 nada más. Entonces las mujeres eran muy cuidadas, pero con poco
con poca participación, con poca trascendencia. Y el negro Pedelés era el único compañero que estaba siempre pendiente de las mujeres. Por las razones que quieran. Por las razones que quieran. Canta. Es que habría que estar un día para definir su personalidad. Era militante. Claro, pero en la municipalidad no lo conocíamos como militante. Pero las chicas lo cuidaban. Porque a trabajar venían todos los días a las 7 de la mañana en el estado que fuera. Sobre todo los lunes, porque él era guitarrero. A ver, pero es una realidad de antes, hoy no te dejan pasar. Hoy te echan, pero en aquel tiempo había todo un tejido de custodio de los compañeros y Miguel se llevaba todos los premios. Eso sirvió para que fuera posible candidatearlo, aunque primero nos decían, el negro Pedelés, ¿viste? Porque era obvio. Él también puso mucho de él, ¿no? Porque cambió totalmente esa postura, bueno, la manejó, le sirvió para ganar las elecciones, pero después, bueno, se dedicó al gremio. Pero la realidad era esa, nosotros no teníamos un candidato que fuese conocido por todos, que tuviera cierta simpatía mutua con los compañeros y con las mujeres, que son las que, a pesar de ser pocas, son las que, ¿viste?, opinan y hablan y fogonean y bueno, fogoneamos, opinamos y hablamos, yo también. Así que bueno, así fue. Después no tocó el bombo por muchísimos años. Una larga, pero bueno. Y la otra pregunta que me dijiste fue... Fue la relación que tuvieron con Anusar. Con Anusar. Y porque Víctor estaba en Patria, y Germán venía también cuando podía. Y nosotros participábamos de esa actividad, de esa posibilidad de verlo llegar, y al mismo tiempo transitó la nuestra. Entonces, él para nosotros era un elemento de consulta, digamos. Nosotros íbamos para allá y hablábamos con ellos para qué se hace, qué no se hace, todo lo que uno hace cuando no tiene idea, porque había dos compañeros nomás que venían de la UOM, que eran Eliseo Vázquez y Rodríguez, pero venían de una parte comisión interna, pero manejada obviamente por cómo eran en ese momento esas estructuras. Nada que ver con lo estatal. A esto es lo que yo más que nada iba. Que con Víctor comprendimos muchas cosas. Y sí, cuando él vino a inaugurar la Casa del Trabajo Municipal, trajo a Digón. Y bueno, es que además nosotros ganamos un año antes. Un año antes. Y después nosotros fuimos, ya les digo, salimos de fiscales, todavía los chicos de Patria, Ernesto, Aníbal, todos salieron a pintar. O sea, había toda una comunidad que yo creo que se corta políticamente. El negro más ortodoxo y más pegado a las instituciones sin una libertad mental o con presiones del medio, porque el nuestro es un gremio del medio de la política. Entonces, yo creo que a él le convino para sostenerse, ya tenía ni un año o menos, para sostenerse en esta... ¿Cuánto tardó? ¿En qué? En eso, decís vos. De separar las... Menos. Él. Sí, no, eso. Porque o vio o le hicieron ver que acá te cortaba el bacalao, la Manuel Quintimil, y dijo, ahí saludo 1, saludo 2 para poder vivir. Porque habrá sido un buen intendente, todo lo querrán mucho, no sé, estaba los sábados esperando que el pueblo vaya a decirle a la chatarrería lo que pasaba, caminaba por la 9 de julio, pero era un terrible autoritario, era un patrón de estancia, y esto, cruel, para tomar medidas disciplinarias. No te dejaba sin laburo, o sea, eso era, ¿viste? Era intocable, porque era peronista, pero no era fácil. No fueron fáciles ninguno de los 20 años que tuvimos Manolo como intendente. Todos los días había que ir
pensando en distintas estrategias para modificarle su no. Siempre era no. Salvo que fuera algo que a él lo dejaba muy bien parado. Porque cuando aplicaba el aumento de salario, aparecían volantitos que decían gracias Manolo por el aumento. Y nosotros nos habíamos pelado la rodilla para poder conseguirlo. Ah, eso no malo de la rodilla, ¿no? Sí. No habíamos pelado. Ay, qué raro. No quise decir eso y quedó peor. Y bueno, pero eso nosotros no salíamos a desmentirlo ni a pelearlo, porque lo más importante era el aumento. Así que no fue difícil convivir con él, difícil. Pasa que bueno, también aprendimos, teníamos técnicas nosotros también. Pero hubo una maravillosa marcha en el 84, en el 2004, perdón que me vaya, donde los trabajadores llegaron desde el sindicato hasta la municipalidad, sin huecos en la marcha, para pedir la paridad. Porque ya estábamos, no sé, a plata de hoy estaríamos cobrando, bueno, lo que cobran ahora, 10.000 pesos. Horrible. Está bien, habíamos pasado el 2001, pero nadie se acordó nunca de nosotros. Por eso tenemos los salarios que tenemos. Nadie se acordó de nosotros. Ni el sindicato, ni la federación, ni el gobernador, ni nadie. O sea, siempre decimos nosotros que los municipales no le debemos nada a la democracia. Más que como decía Perón, la libertad de morirnos de hambre. Porque nadie se ocupó. Los aumentos son todos paliativos, que se dan en 5 cuotas, 6 cuotas, entonces estás cobrando 5% cada 3 meses, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Salvo cuando estaba la vicegobernadora Magali en La Matanza, que ella lo pagaba a lo sumo en 2. Excepciones. Gracias. Tu pregunta era... Y la militancia. Sí, bueno. 1.500 laburantes había en ese momento. Sí. Porque te tendría que decir que Duhalde, cuando fue gobernador, nos destrozó. Nosotros teníamos un estatuto propio y él inventa la ley del estatuto del personal municipal de la provincia de Buenos Aires y nos quita todos los derechos que teníamos locales, más los que teníamos provinciales. Porcentaje también de La antigüedad. La antigüedad, las licencias, nosotros cobrábamos 5 días, no te íbamos a trabajar si no teníamos ausencia, no íbamos a trabajar 5 días, pero era todo, digamos, tenía un sentido todo, no es que teníamos derecho, como dice, porque no, éramos vagos, teníamos todo. No, él lo saca porque tenía una sarta de compañeros que no tenía dónde ponerlos, que trabajaron para él, que no los podían hacer entrar en ningún lado, entonces los hace entrar en los municipios y ahí es donde nos llenamos de contratados, nos llenamos de compañeros que responden a otra cosa, responden a la política, no responden al municipio, no se consideraban trabajadores municipales, ellos lo manejaban, ellos los ordenaba Duhalde. Entonces se rompió eso de que hoy estoy hablando yo acá con todo el mundo con una libertad. Nosotros no podíamos hablar en libertad con los propios compañeros nuestros porque eran peronistas. Pero se sabía, lo sabía Manolo, lo sabía Duhalde, sabía cómo andábamos pensando. O sea, fue una cosa terrible, terrible. Y ahí quedó nuestro sueldo y nuestras ilusiones y nuestras vidas atadas a bonos o a ayudas o a porcentajes que son la mitad de lo que se dan todos los gremios. Terrible. Pero él fue el que nos destruyó, con nombre y apellido. Él vio que ahí había una guita tipo Macri.
que agarra una cosa para estudiar, le dice, acá podemos sacar esto. Bueno, es lo mismo, no importó que éramos trabajadores, que éramos nada. Gente que tenía 20 años, 25 años de trabajo, 30. Perdió todo. Y bueno. Por eso digo que nosotros, y le voy a contestar a Meta, el día que un gremio piense que la lucha se terminó, deja de ser gremio. Porque el trabajador siempre va a necesitar algo. ¿Entiendes? Y lo otro, la militancia, vos sabés que la euforia tiene etapas. Cuando el gremio, en los primeros 5 años, sigue con esa misma actividad que tenía para ganar, consigue el estatuto, consigue el manual de funciones, hace una comisión para la disciplina, para poder que sean justos cómo se interpretan los sumarios. Cuando logramos entrar a una comisión que se llamaba paritaria de interpretación, o sea que cuando un artículo no estaba muy claro, pudiéramos discutir con el intendente, aplicarlo de otra manera, por lo menos eso, porque había artículos que eran taxativos. Por ejemplo, qué sé yo, las mujeres tienen 2 horas, tenemos 2 horas para amamantar, pero las de salud no, las de defensa civil no, porque trabajan 24 horas. Una cosa de loco, el derecho para todo. Pero bueno, cosas así para no arruinar la cabeza. Y ahí el gremio logra una actividad muy fuerte de los compañeros. Íbamos a la marcha de la CGT, las reuniones de delegados llenaban el salón y la galería de al lado, era una cosa, pero porque había un ida y vuelta. Cuando el gremio empieza a generar una dependencia más fuerte de Manolo, ya se acercan más los manolistas que los trabajadores propios de ser trabajadores. Los delegados empiezan a ser los manolistas, es una cosa medio, somos nosotros para expulsar al resto. Así que yo te diría que hasta el 90 hubo una actividad muy fuerte, muy fuerte. Después, como todo, hubo un desgaste y esos delegados ya venían para lo propio, conseguían lo de ellos primero antes de lo de los compañeros, y eso generaba bronca, atrasaba la participación, y bueno, hoy veníamos, yo creo, en un pique así, porque hoy no hay militancia. Cada uno que se pasa para Grindetti, por necesidades económicas o por lo que fuere, pierde esa condición de participar en ningún lado. Si estás con el gobierno, prefiero obviamente a Manolo mil veces, ¿no? A pesar de todo lo que conté, porque con él podías discutirle por lo menos, pero acá tanto te echan por teléfono como te cortan el contrato un domingo para el lunes, que yo no sé ir a trabajar, y están ahora, decime el nombre de los que te contratan ahora, ¿cómo son? Monotributistas. Monotributistas que ganan nada y que a veces te da lo mismo perder el trabajo, porque por 15.000 pesos. Sí, y entonces los tienen nada lo que ellos no conocen. No, obvio, yo estoy hablando Hay monotributistas de ellos que ganan mejor sí, que... bueno, eso sí. Que eso no existía antes. No. Por eso es muy difícil hoy. Hoy la única militancia que yo creo que va a aflorar es la de la bronca. Por eso el paro del otro día, aunque fue por distintas convocatorias, haya sido por distintas razones, fue mayoritario. Fue un logro de los trabajadores, porque la verdad yo no lo esperaba tan pronto, porque es muy terrible lo subliminal que es la verdugueada, perdonando la expresión. Es terrible. Y el que está efectivo ni se mueve, no mira ni para los costados, porque está más cerca, por ahí tienen 20 años de trabajo, le faltan 10 para irse, tiene chicos, tiene familia, y te echan como mosca, no tienen problema. Es una empresa privada. Claro, claro. Además existe
la denuncia entre compañeros, existe la peor calaña del ser humano. Ellos tratan de resurgirla, y si no ponen gente, y además ponen gente a controlarte que han sido compañeros nuestros de ranchada, como se dice. Entonces es muy difícil conspirar, preparar una movilización militar pero sabes a quién tenés al lado. Y sí, porque hay muchos jefes que son jefes porque mandan. No, ahora explicar, seguí. Así que yo creo que, porque lo vivimos, esa marcha del 2004 fue porque Manuel no nos dio respuesta. Entre el 2001 y el 2003 había empezado con Néstor a despegar, y acá salíamos igual. Acá seguíamos igual. Y bueno, se convoca porque lo habían apretado a Fedelés en el centro jubilado. Me dice, yo renuncio. Digo, ¿cómo a renunciar ahora? Le vas a dar la razón a los compañeros. Vos vas, te enfrentás al intendente, si sale mal, ahí renunciar. Pero no vas a renunciar frente a una asamblea de trabajadores que te están pidiendo que hagas lo que tenés que hacer. Y bueno, así fue que salió la marcha. No pensábamos que iba a tener esa cantidad de gente, pero bueno, había hambre. No, ya tampoco daba respuestas individuales, porque la municipalidad no daba, todavía no tenía los ingresos que supo tener, y que él siempre privilegió el sueldo, como digo una cosa, digo la otra. Siempre cobramos, siempre en fecha, siempre de alguna manera estuvimos con eso protegidos, pero la miseria. Así que yo tengo fe que los municipales, porque los conozco, van a dar vuelta a esta historia del silencio y de quietud, porque una porque lo llevan adentro y otra porque si no desaparece. ¿Está bien? Yo soy trabajador de la salud. Es cierto que soy médico también, pero soy trabajador de la salud. No creo en una casta aparte. Me parece que quiero partir de esto porque tiene que ver con los temas que planteó el compañero y demás. No es cierto que los trabajadores profesionales de la salud no se movilizan y no están juntos, si no nuestro gremio no existiría. Nosotros sacamos con la pelea, hicimos 46 paros en un año para que pasaran a planta 4.000 compañeros. ¿Cuánto? En el año estaba Coria de ministro. Yo soy malo con los años, no soy como vos. Coria, durante el gobierno de Scioli. 2014, ¿no? Con una pistola en la cabeza se lo sacamos. Los compañeros estaban hablando de un acto que había con docentes, con ATE y con demás, y nos decían, bueno, pero hay que cerrar porque ya le dimos el aumento. No cerramos hasta que no firmes que estos 4.000 compañeros van a pasar y se empiecen a pasar a planta. Es decir, nosotros, hoy tenemos, porque nosotros quisiéramos estar en una ley única de trabajadores. El problema es que esa ley única no tenga y no quite los derechos que están en la 10.471, que fue una ley de discusión con la gente, aprovechando la apertura de la democracia. No queremos que, mirá, tuve una disputa en el hospital con la comisión, que tenemos algunos que son medio gorila ahora. Pará. El tema fue que el gobierno en una discusión nos da una ampliación de las profesiones que pueden integrar la 10.471. Llegando a... ¿Cuándo sale la ley 10.471 en el 86, después de mucha pelea. A ver. Bueno, pero, a ver, eso salió después de una marcha de 2.000 personas, de 2.000 profesionales.
nosotros queremos estar en una ley. Me peleé porque con algunos compañeros del hospital que están en la comisión directiva, porque al ampliarse la 10471 a que entraran profesores de educación física, terciario, mandaron una nota al sindicato que no estaban de acuerdo. Le digo, pero uno que es kinesiólogo, escúchame hermano, si yo hubiera tenido la misma posición que vos tenés ahora, vos no estarías acá, le digo. Porque yo rompí con mi colegio y vos estás trayendo acá las posiciones de tu colegio, sos corporativo. Nosotros luchamos por ampliación de derechos. Y esa ampliación de derechos tiene que ser para el conjunto de los trabajadores de la salud. Porque no tenemos destino sin el conjunto de los trabajadores. Y lo que decías vos es que precisamente tiene que ver con eso. Nosotros siempre trabajamos en el sector público, porque es donde los médicos están asalariados. Y sí, rompimos con el colegio médico, que en el medio de los despelotes, para arreglar los quilombos, lo llamaba el ministerio a ellos. Te voy a contar la anécdota. Nosotros lo echamos a pasar, también con otros sindicatos, pero fundamentalmente nosotros que nos bancamos 48 paros. Es la verdad. Entonces nos ponen otro ministro, subministro, que es del movimiento Evita, que podía hablar con nosotros teníamos conversaciones con el movimiento Evita. Y resulta que ¿Qué año es eso? eso es en la época que estaba Pasaglia. 2011. A Pasaglia lo echamos. Después de tanto, bueno, que era un terrible hijo de puta. No por las actitudes personales, sino porque fue él el que achicó todos los planteles. Y viene Neni, nos llama a una reunión y aparece el presidente de FEMEVA, Ochoa, el presidente del colegio médico de la provincia y Federico, que era de la AMA. Le dijimos, Neri, ¿a qué reunión llamaste vos? No, porque bueno, Federico se puede quedar porque es de un sindicato, pero estos dos, si se quedan, nos vamos. Se fueron. Y se fue Federico y dice, no, los traje como asesores. Por favor, lo querían meter por la ventana en una discusión. Y así eso siguió hasta ahora. Un día me habían echado un compañero de Berazategui, que estaba en arte, ¿viste? El Malbrán, el pibe que estaba en Berazategui, lo habían echado. Vamos a una reunión con el Ministerio de Trabajo y aparece uno que conocía yo desde la facultad y del secundario, era de Quilmes. El colegio médico, le digo, perdón, ministro, ¿de qué delegación forma parte? Es el representante del colegio médico, porque de la nuestra no forma parte. No, bueno, porque no tiene nada que hacer en esta reunión, salvo que sea parte de la delegación de ustedes. Y yo lo conocía, Hugo, no sé, sos un hijo de puta, mirá lo que le hiciste. Le digo, no, flaco, vos no tenés que estar acá, no tenés nada que ver con esto. Lo echaron a él, lo echaron por militar con nosotros, y también le decíamos al doble agente porque era afiliado de ATE, y armó ATE en el hospital. Y entonces es muy difícil entender cómo, lo que pasa es que los médicos tienen una doble vida, porque el sistema de salud, al ser al no alcanzar el sueldo que hay en los hospitales como para muchos tienen actividad en el sector privado. Entonces, por eso nosotros lo que creemos, y ahora estamos peleando fuerte, es que tiene que haber dedicación full time para el hospital. Quizás podríamos aceptar una transición de part-time, pero con diferencias marcadas de sueldo, no sé si me entendés.
Porque hay experiencias en la Argentina. No solamente fue la experiencia de, si querés, gobernador de derecha, como eran los Zapag en Neuquén, cuando armaron el sistema de salud, daban full time, casa y pagaban los sueldos. Ahora eso se está, y ahora voy a la pregunta por qué no estoy de acuerdo con el público-privado. Cuando no tenían nada, bancaron ese sistema, le dio un resultado. Ahora, cuando empezó a aparecer la población, la cosa, la guita, empezó a surgir un sector privado. Y empezó a decrecer el sector público, que tanto había costado armar, y al cual toda la población tenía acceso universal. Que es el modelo Carrillo. Sí, lo que yo estoy de acuerdo es que no se pueda ir de un solo tramo, ¿no? A ver, obras sociales. El otro día los compañeros de APM defendían, no puede ser que existan obras sociales que puedan bancar a sus afiliados y obras sociales que no puedan bancar nada. Es un sistema de desigualdad y de fragmentación. Además es tirar plata a la basura. Esto sí que exige consenso y una discusión. Quizás primero tendríamos que empezar por incorporar a las obras sociales estatales al sistema público. IOMA, PAMI, y después ver qué hacemos. Y alentar, si querés, la unificación de las obras sociales sindicales en una sola administración, en una distribución y que le den a todos las mismas prestaciones. No que el camionero pueda tener un hotel de lujo y que otras tengan que venir al hospital y que arriba no te paguen. Porque introducir los mecanismos mercantiles en salud es lo peor que puede haber. Lo peor que hay entre un paciente y el médico es la plata. La cantidad de estudios, intervenciones innecesarias, cómo se le hace a la cabeza a la gente. ¿Querés que te cuente un candidato a intendente que perdió, peronista, que perdió la interna en Quilmes, que se llamaba Bacaro? Había un amigo mío que fue a trabajar a la clínica que tenía, que además de currar a IOMA, decía, mira pibe, vos acá no vas a aprender medicina, vas a aprender a ser doctor. Cuando pasa un paciente por la puerta de tu consultorio está enfermo. Entonces, yo creo que sí, y hay, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países de Europa Occidental, es decir, países capitalistas, se hicieron sistemas universales de salud, que fue también no solamente porque existía el muro, sino por la pelea de los trabajadores de ahí, en Italia, en Inglaterra. Y después hay otros que hicieron sistema de seguros generales, que es una escala inferior, pero está todo administrado. Y acá no se tendría que hacer distinción de nada cuando alguien entra o requiere el sistema público de salud. ¿Qué pedirle obra social, carné, administración, para después ir al recupero? Porque eso solo se puede hacer si hay una intención y una decisión política, como la que tuvo Perón y como la que tuvo Carrillo cuando se implementó ese sistema. El sistema de obras sociales surge ya en la época final del peronismo, que entre otras cosas por eso se fue Carrillo también, no solamente fue por la iglesia y la pelea con la iglesia, sino en la época de Manía. ¿Para qué? Para destruir a la CGT y los argentinos, para alentar el peronismo sin Perón y todos aquellos que estaban negociando la entrega, porque hay mucha plata ahí, mucha plata, compañeros, mucha, pero mucha plata. Es cierto que hay obras sociales como las de APM, como otras que tienen menos, pero la administran honestamente, no buscan hacer guita, porque tienen dirigentes de otro tipo. Pero no es cuestión de dirigentes, acá es cuestión de sistemas. Es cierto que esto no se puede hacer de golpe, por lo menos ahora, porque si hay una crisis grande, no se aprovechó la pandemia, porque después volvimos
a lo otro. No se aprovechó la crisis del 2001, donde las obras sociales abandonaron a sus afiliados y venían a atenderse al hospital que no teníamos nada para darle, porque estábamos totalmente desabastecidos, pero estábamos ahí adentro para atendernos y para aguantarnos las puteadas. Entonces, esta es una discusión muy profunda. No la vamos a resolver en forma inmediata. El tema de la sindicalización de la gente que trabaja en privado es muy difícil. ¿Por qué? Porque todos van por su lado. Y no entienden que están haciendo salario de Estado. O sea, hay dos formas de salario. El salario que vos cobrás porque haces un trabajo y te lo pagan, y otro es que te dice, mira, flaco, vos vas a ganar según la cantidad de piezas que haces y según los pacientes que vas a atender. ¿Cuánto me pagan? 5 pesos. ¿Qué cuenta saca? ¿Cuánto tengo que atender a ver para llevarme más o menos? Ah, bueno, dame un turno cada 5 minutos. La productividad. La productividad. No puede regir ni la productividad ni la relación mercantil en forma ideal. Lo que tiene que predominar en el sistema de salud es la atención. Obviamente todos los sistemas tienen cuello de botella, porque si yo te diría que resuelven todos los problemas, te mentiría. No se resuelven todos los problemas, pero sí esos problemas, si existen, son para todos. Como dice acá el compañero de lado, hasta con la es como que sea para todos, no para dos, ¿viste? Es así, es así. Muchas veces no se ve la realidad. Bueno, es que si acá nosotros tuviéramos un sistema como el de España, que no es un sistema, pero es un sistema de seguros generales, ¿quién tendría orden? ¿Quién pagaría orden? ¿Algún pelotudo? Porque te resuelve. No es que te resuelvan todos los problemas, pero es racionalidad lo que tienen. Y acá el problema, la amenaza al sistema de salud viene del complejo médico industrial. Porque el complejo médico industrial necesita reproducirse en forma ampliada. Entonces, su fin es el lucro. Sí. Por ejemplo, esos sistemas le ponen determinados límites. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una pésima medicina, aunque si vos te querés arreglar la pestaña del ojo izquierdo, vas a encontrar, si tenés guita, alguien que te la haga. Y tienen muy buenos profesionales desde el punto de vista técnico para resolver esos problemas. El 50% de la población prácticamente no puede acceder y no te enferma en Estados Unidos y quedas en un hospital porque te facturan hasta los 2 centavos una aspirina que te digo, te mata. En cambio, esos sistemas le ponen algún freno a la renovación de equipos, que lo hacen cuando es necesario, aunque los ciclos con el desarrollo de la tecnología obviamente se han acortado. Por eso hay que pensar el carrillismo para esta época. Pero lo que debe conducir es el Estado. El Estado, y no solamente el Estado. Asociaciones de pacientes, participación. Yo creo que hay que llamar a un gran congreso de salud, que no se puede resolver del Estado, porque también la tentación hoy, como fue en la época. Si yo voy a rescatar muchas cosas de la época del kirchnerismo, pero en salud se quedaron a mitad de camino. No alcanza a tener el hospital Kirchner en Florencio Varela, si se dejan caer todos los otros hospitales. Las cosas no son para mostrarlas, las cosas son para hacerlas, y eso va a implicar poner plata. Mirá, Goyan estuvo conmigo acá en un acto y me dijo que él le había propuesto al gobernador, ya qué suerte, qué mala suerte que no es más ministro, no sé, que le había propuesto aumentar el presupuesto, que es la única vía, al 8% y en el 23 al 10%. Yo no tengo noticias de que le haya dado bola. No, bueno, pero es así. Si vos no cambiás la proporción, primero, los presupuestos, como dijo la compañera, a ver,
A nosotros la gente nos corre y dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué no hacen como Moyano? ¿Por qué no hacen como los aceiteros para aceptar de uno que pelean y que dijo, hace poco vi un reportaje, que los trabajadores hasta que no se emparan no tienen identidad? Y aceitero. Sí, claro, le digo a los bancarios, le digo, mirá, el tema de los estatales y en este sistema, en esta cuestión los sindicatos, los municipios son los más perjudicados, dependen de relaciones de clase más generales. O sea, son presupuestos que dice, va tanto para defensa, va tanto para justicia, va tanto para educación, va tanto para salud. Y punto. Y así como dicen, va tanto para la nación, va tanto para la provincia y va tanto para el municipio, que es el soldado, ¿viste? Y los municipios solamente pueden sobrevivir y hacer cosas cuando le tiran guita, sobre todo de la nación o de la provincia, con los presupuestos. Como le está pasando a este tipo, y te digo por contrapartida a Mayra y a Mariel, que nos dijo Máximo en la charla que tuvimos, yo todo lo que agarro se lo tiro a Mayra y a Mariel, de Avellaneda, porque tienen, entre otras cosas, el polo ese petroquímico ahí, y además tiene puerto para algunas cosas. Entonces, me parece que el tema de los presupuestos estatales y todo eso expresa correlaciones que solamente un mayor peso de los trabajadores en las decisiones políticas y económicas puede lograr, con cualquier gobierno. Muy bien. Bueno, ustedes, aprovecho cualquier oportunidad. 1986, marcha de los profesionales por la 10.471 y encima ganaron. 85, sí, ganaron. Encima ganaron. Marcha No, el la marcha fue en el 85 y la sancionaron ahí. Bueno, usted me confundí. 85. Déjame cotejar después lo de la pregunta. Sí, todas. Pero no te puedo dejar escapar porque... Vos tenés la línea de tiempo en la cabeza y yo no la tengo. No tengo la línea de tiempo. Tengo las debilidades que hay que enfrentar. Y tengo la conciencia de que la única manera es recuperar la capacidad de creer en nuestra propia fuerza. Y si nosotros no somos capaces de sentirnos orgullosos como clase de lo que hicimos, es muy difícil que desde el no orgullo podamos construir la alternativa, porque si no siempre va a haber excusas, no se puede. No, es difícil, estas cosas que decían, y sin embargo estamos llenos de triunfos. Ahora, claro, hablamos siempre de la derrota. Entonces, construir los triunfos es un proceso de reconstruir los sueños de ese espejo roto que está en los 1985, justo en la época que recuperábamos el sindicato municipal de la luz. Habrá tenido que ver, porque eso es lo importante. Cuando empezás a ver que no es una cuestión individual, sino al usarte en el 84, es una cosa colectiva, la recuperación de la democracia, me parece que eso es... Yo, la verdad que les agradezco. Van a terminar de hablar ustedes, pero me pareció que salieron cosas muy personales, ¿no? Y no se privaron de decir todo las contradicciones y crisis y demás. Eso habla bien de todos los compañeros que están acá, que vinieron con afecto y necesidad de encontrarnos con eso. Nos hace falta hablar y reflexionar sin calentarnos y ver nuestras debilidades. No es un problema nuestras debilidades, el problema es no saber cómo las enfrentamos para resolverlas. Y por eso hablamos más de los otros que de nosotros. Hablamos más de todo lo que hicieron mal ellos, pero no hablamos de nosotros, de lo que necesitamos. Y me parece que ustedes aportaron muchas cosas fundamentales en eso, o sea, están todavía con la llama caliente allá adentro, se les nota, por suerte, y nosotros la hemos gozado esta noche, así que queremos agradecerle.
y a los demás compañeras y compañeros los invitamos porque a partir del martes que viene, ahí la crisis fue nacional e internacional. Yo me acuerdo que en el 91 estábamos con Germán y le digo, Hubo quilombo, se nota que hubo quilombo. Germán, le En digo, toda la etapa. Hubo quilombo. sí, le digo, Germán, vamos a tener que empezar en cero. Ahí yo casi dejo de militar. El Año. pueblo no se equivocaba nunca y en el 91 votaron, ya no era el salario, sino la revolución productiva. Fue la primera vez, ¿no?, que no necesitaron un golpe militar. Tergiversaron un movimiento histórico como lo iban a hacer después con el otro movimiento con De la Rúa. Los dos terminaron como caballos. Y yo fue muy duro eso. Y le digo a Germán, bueno, empecemos, vamos a tener que empezar de cero. De 0 a 9. Me dijo, no, negro, te equivocás. Como era él. Te equivocás de menos 10. No sé. Sí, había que empezar de menos. Entonces el problema, y hoy después de mucho tiempo, la historia no terminó, así que hay una tranquilidad, ¿saben qué? Yo totalmente convencido de que se puede. Pero lo que viene. Entonces invito a todos los que, y sobre todo a todos los que delegados de la CTA, que van a ser dirigentes y demás, voy a aprovechar e invitar a todos los compañeros tuyos, porque vamos a discutir qué pasó después que se acabó la historia. Dijeron que se había acabado la lucha de las ideologías, que la historia había llegado a su fin y que había un mundo unipolar indefectiblemente. Y tuvimos que enfrentarnos. Así que ahí empezó otra historia, que creo que vale la pena, porque es la que nos da origen. Así que están invitados todos el martes que viene, el 91-2001. ¿No? Y al otro martes vienen protagonistas. Ya tengo uno seguro. Porque a nivel nacional estoy pensando, tengo una posibilidad de traer a alguien muy importante, vamos a ver, sí, que yo quiero mucho, pero me tiene que confirmar. Y 2 de la luz, una compañera y un compañero. Ya el compañero me dijo que sí, se llama Roby Baradel y va a estar porque fue nuestro primer secretario acá, no solamente en SUTEBA, sino secretario general de la CTA en esa época, y creo que es muy importante. Fue de Patria Grande. Y fue de Patria Grande, sí, por supuesto. En ese momento lo conocimos, por ahí algunos conocen, me permito, antes de darle la palabra, recordar a Genovese, ¿no?, asesinado, pintando con un grupo de jóvenes en la elección de 1985, enfrentando duramente una elección por afuera del J con JDP, y fue asesinado, y el grupo de jóvenes que había, entre ellos estaba Roy y muchos más, ¿no?, Flavio, y una camada que tienen diferentes visiones, pero todos siguen militando. Y la verdad que eso era parte de eso. Así que, compañeros, cierran ustedes. Primero vos y por último la compañera. Bueno, en primer lugar agradecerle a todos. Creo que voy a hacer un elogio. Creo que esto que está haciendo Víctor con la historia del movimiento obrero, que lo viene repitiendo, es un esfuerzo muy grande por recopilar la historia de la clase obrera en Argentina. No solamente con esto a nivel general, sino también rescatar las experiencias locales. Me parece que este es el primer puntazo, por lo menos que yo conozca. Y bueno, me siento orgulloso de que me hayan invitado hoy a participar acá, y bueno, espero haber de alguna manera haber podido responder a lo que ustedes me han requerido. Muchas gracias. A mí todavía me
sorprenden estas cosas porque yo me considero fogonera, me considero parte de la militancia y no me considero todavía historia, como que puedo comentar todo esto. Cuando uno empieza a hablar se da cuenta que sí. Por eso también agradezco mucho a Víctor que me haga pasar por estos momentos que hacen bien. Y sobre los municipales quería decir una sola cosa. Nosotros nunca reclamamos por reclamar. Siempre ofrecimos una propuesta de optimizar los recursos para que en los presupuestos se utilice mano de obra municipal para cada cosa. Presentamos proyectos en la época que yo estaba más o menos, para la obra pública, para la educación, para todo. Optimizar los recursos para poder aumentar un salario digno, ¿no? Pero ofreciendo el trabajo que se contrata, que se terceriza, que donde se pierde y se van los dineros de la municipalidad fuera para el salario de los trabajadores. Siempre tuvimos una propuesta, nunca nos dimos bolilla, porque obvio, vamos contra el negocio de los dos lados, el negocio del ingreso de los trabajadores, contratados o lo que fuere, y el negocio de las empresas y todo eso que tienen. Y con este peor. Con este vamos a sacar al municipio de las cenizas. Así que les pido por favor, aunque sea un perro en la boleta, voten el perro. Por favor. Si uno es niño, si el otro es feo, si este más. Primero sacamos a Frankenstein. Y al otro después lo pagamos a pagar, qué sé yo. Porque va a ser nuestro. Lo que sea bien, El que sea. Si Vos sos de Loma. que se ponga. Acá que decidamos lo de la nota. Muchísimas gracias por la Igual que- atención.